este capítulo número 2 del texto La construcción social de la realidad de Peter Berger y Thomas Luckmann, van a arrancar los autores a hablar del concepto de Homo socius. Ellos lo que van a decir es que los seres humanos, como especie animal característica, distintiva, obviamente nosotros somos una especie animal entre tantas otras, somos seres animales racionales, es eso lo que nos caracteriza, aunque a veces pareciera que mucho no razonamos. Oh, that's a bad idea. Oh, that's a very bad idea. Pero lo que van a decir ellos es que hay algo que nos distingue del resto de las especies animales, que es que nosotros, a diferencia de ellos, no estamos condicionados por el material genético, es decir, no hay respuestas naturales o instintivas predeterminadas por el capital biológico, sino que en los seres humanos la conducta se entiende por otros factores, principalmente por factores sociales. A modo de ejemplo, pensemos un poquito lo que sucede con una serie de conductas, a mi entender, muy pocas y bastante limitadas, que sí tienen que ver con el capital biológico, es decir, hay conductas en los seres humanos que no tienen que ver con factores sociales, sino que sí tienen que ver principalmente por factores biológicos, pero que son las menos. Pensemos, no sé, en esas respuestas muy peculiares y que se dan solamente en casos bien característicos y, me animo a decir, en situaciones límites principalmente. Por ejemplo, ante un peligro exterior que aparezca sorpresivamente, hay una tendencia humana predeterminada biológicamente, genéticamente, instintivamente, a, por ejemplo, abrir la boca, ¿no? Eso es algo que se arrastra desde la evolución y, por ejemplo, como decía, ante esa situación abrimos la boca y tendemos, no sé, a correr, por ejemplo. O lo mismo con el instinto de supervivencia. Pensemos en el caso del suicidio. Una persona que se ahorca, en ese momento del ahorcamiento, vemos que ahí hay una respuesta social. Es decir, que una persona se suicide tiene que ver con un acto donde hay una serie de factores sociales que llevaron a que esa persona se comporte de esa determinada manera y que decida efectivamente quitarse la vida. Ahora bien, en el momento en que la persona efectúa ese acto y se está quitando la vida, antes de morirse hay una tendencia instintiva a querer conservar la vida. No sé, por ejemplo, si una persona se ahorca, bueno, hay un momento, en ese momento del pataleo o de intentar sostenerse, agarrarse, donde instintivamente la persona está intentando conservar su vida, aunque efectivamente no lo va a lograr porque ya es demasiado tarde y no cuentan los recursos como para hacerlo. Lo mismo si nosotros, ¿quién no ha hecho el juego de aguantar la respiración abajo del agua, por ejemplo? Este me parece más claro. En un momento, cuando ya no podés sostener más la respiración, inmediatamente te elevás. O sea, querés salir de esa situación. Por más que uno intentase no hacerlo, si no hay un techo en la pileta, vas a tender a salir, ¿no? En los casos de las personas que se ahogan, sucede justamente porque ya no cuentan con los recursos en esa situación para poder salir de ahí. Pero si esa persona, es decir, si alguien intentase suicidarse, ahogándose, haciéndolo, aguantando la respiración en una pileta, por ejemplo, sería imposible. ¿Por qué? Porque el instinto de supervivencia te lo va a impedir y vos vas a salir. Los que se mueren ahogados son por una serie de factores que exceden a la voluntad esa de sobrevivir. No sé, alguien que cae en un arroyo y que es llevado y que, bueno, se cansa y ya no puede más. O pensemos, no sé, en el Titanic mismo, donde no podían salir porque tenían un techo por encima, entre tantas otras cosas. Bueno, ahí tenemos entonces respuestas biológicas, pero ¿cuáles son? Las menores, ¿sí? No son tantas respuestas. Y se dan principalmente, aparecen en situaciones límites, como por ejemplo, mencionaba recién, en el caso de la muerte. Bueno, el resto de la conducta humana se explica por cuestiones socioculturales. Y lo que van a decir estos autores, entonces, además de esto que decía recién, que nosotros somos homo socius, es decir, animales o seres sociales, porque nuestra conducta se explica por esos
motivos, pero ¿por qué principalmente se explica por esos motivos? Por algo que van a hablar los autores aquí, que yo ya lo abordé en el capítulo 1, que tiene que ver con el periodo de madurez. Lo que dicen Berger y Luckmann es que, a diferencia del resto de las especies animales, nosotros nacemos con lo que se conoce como la inmadurez prolongada. Es decir, nosotros tenemos 9 meses de gestación en el vientre materno. A diferencia de otras especies animales que pueden llegar a tener muchísimos más meses. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, esos animales que tienen un periodo de gestación mayor, tienen un desarrollo biológico mayor, por ende, cuando nacen con ciertas capacidades con las cuales nosotros no contamos a la hora de nacer. Por ejemplo, poder satisfacer sus propias necesidades. ¿Por qué? Porque pueden caminar, ¿no? ¿Qué sé yo? Un ciervo nace y ya camina. Entonces, no requiere necesaria y obligadamente del apoyo materno para sobrevivir. Lo puede hacer por sus propios medios. ¿Por qué? Porque puede ir en busca de alimentos. Ahora bien, nosotros tenemos 9 meses de gestación, por ende nacemos en esto que se conoce como la inmadurez prolongada. Es un tiempo bastante limitado comparado, como decía recién, con otros mamíferos. Entonces nosotros necesitamos la ayuda de esos otros que vengan a nuestro auxilio y que satisfagan nuestras necesidades, como lo pueden ser los padres o nuestros tutores o responsables. Entonces lo que dicen Berger y Luckmann es que el desarrollo biológico de nuestra especie animal se da durante 9 meses en un periodo estrictamente natural, es decir, biológico, ya que se da en el vientre, ahí no hay nada de social, pero luego, al nacer con esa limitación, todo el periodo biológico posterior, porque una vez que nosotros nacemos necesitamos seguir desarrollándonos biológicamente, bueno, todo ese periodo de desarrollo biológico posterior a los 9 meses no se da en un contexto natural, sino que se da en un contexto social. Por eso dicen Berger y Luckmann que nosotros somos homo socius. Y lo otro que van a decir de interesante, leo textualmente esta frase, ellos dicen que el hombre construye su propia naturaleza, o más sencillamente que el hombre se produce a sí mismo. Lo que plantean es que, a ver, acá hay medio una especie de trampa o de paradoja. Lo que dicen ellos es que cuando nosotros hablamos de naturaleza, seguramente si ustedes piensan, muchas veces se dice, bueno, pero la naturaleza del ser humano es esta y no otra. Bueno, cuando estamos hablando de esa naturaleza, es una naturaleza construida, es decir, una naturaleza producida por el hombre, que dicho en otras palabras, es un contexto social, que nosotros hemos naturalizado. ¿Por qué lo hemos naturalizado? Porque hemos nacido en un sistema y se nos han enseñado ciertos patrones de conducta que, como nosotros somos niños, tendemos a creer que las cosas siempre han sido así. Y esto se relaciona con el concepto de objetividad, del cual yo hablé en la primera parte, que si no la viste anda a verla porque no estás entendiendo nada de esto, y que en breve igualmente ese concepto lo retomaré. Entonces, la naturaleza humana, para decirlo en estos términos que están manejando en este párrafo, al menos Berger y Luckmann, es una naturaleza social. Dicho de otra forma, no es estrictamente una naturaleza, sino que es un contexto social, que nosotros tendemos a naturalizar. Hay prácticas y conductas que se han naturalizado, que de natural o de biológico no tienen nada, no es que son conductas instintivas, sino que son conductas transmitidas educacional, generacionalmente, que se vienen transmitiendo hace un montón de tiempo y que por eso nosotros las naturalizamos. Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, no, pero la monogamia es algo natural. La prohibición del incesto es algo natural, es algo que se lleva en la sangre. Bueno, no es así, estrictamente. Y acá me remito a otro autor, a un antropólogo que es Lévi-Strauss, que me parece bastante representativo traerlo para comprender esta situación, porque Lévi-Strauss utiliza el término de natural para referirse a algo que es cultural, pero que se ha universalizado. Por ende, se trata como algo natural, biológico, pero en realidad es algo construido, pero que ha adquirido ciertos niveles de globalización que hacen que nosotros creamos que eso es algo natural. Y Lévi-Strauss estrictamente habla, por ejemplo, de la prohibición del incesto. La prohibición del incesto no es algo que se lleva en los genes, en la sangre, nada de la conducta humana se lleva en la sangre, sino que tiene que ver con factores sociales. Ahora bien, ¿por qué la prohibición del incesto se ha universalizado? ¿Por qué uno no se puede acostar con sus progenitores? Bueno, porque eso suponía
una ventaja social. En un momento social e histórico en particular, eso no ocurría. Que me remito también a otro paradigma, el psicoanálisis, cuando Freud habla en Tótem y Tabú de la horda primitiva y plantea cómo el macho de esa horda primitiva tenía relaciones con todas las mujeres. Bueno, ahí vemos cómo esa conducta difiere de la que aparece hoy actualmente. Después, en un momento social histórico en particular, para que no existan conflictos en las tribus sociales, apareció esa necesidad de que uno no se relacione solamente con los miembros de su tribu, sino que ceda a una hembra de esa tribu para que se relacione con otra. Es decir, suponía la prohibición del incesto una ventaja a nivel social. Y por eso se termina universalizando. Pero, como también estudia Lévi-Strauss, la prohibición del incesto tiene muchísimas, si bien es algo universal, tiene muchísimas variaciones socioculturales. Si bien en todas las culturas está esa prohibición, no en todas las culturas se da de la misma forma. Entonces, ahí vemos también esta peculiaridad cultural. Pero bueno, en fin, tenemos entonces que la conducta humana deviene no naturalmente, sino que es algo social. Y que la naturaleza humana, cuando a veces llamamos naturaleza humana, en realidad estamos hablando de una naturaleza, por decirlo en esos términos, sociocultural. Dicho de otras palabras, que entonces no es natural, sino que es algo estrictamente social. Lo que van a plantear también Berger y Luhmann es que entonces uno tiende a nacer y a incorporar ese orden social, ese contexto social ya dado, que varía históricamente. No es lo mismo lo que existe hoy, las valoraciones socioculturales que existen hoy que las que existían 100, 200 o 500 años atrás. Hoy vivimos en un sistema, por ejemplo, para que se entienda, capitalista, posmoderno, que no es lo mismo el sistema de valores que existe hoy actualmente, donde se promueve el consumo desmedido, entre otras cosas, que el que existía en una sociedad feudal donde ni siquiera existían los medios de comunicación. No es lo mismo los sistemas de valores que aparecen hoy en día gracias al crecimiento del movimiento feminista, que antes, al no tener la presencia que tiene hoy, eran completamente otros. ¿Sí? Hoy en día, en una sociedad como la nuestra, se transmiten ciertas valoraciones, si bien falta muchísimo, que tienden a la inclusión del género femenino, que siempre ha adoptado un rol pasivo y donde siempre han salido las mujeres desfavorecidas. Bueno, tiempo atrás esto era impensado y siempre se transmitía eso y eso se naturalizó. Hoy en día se empieza a romper y en la medida en que el feminismo se pueda imponer como lo viene haciendo y educacionalmente tenga más alcance, bueno, el día de mañana, gracias a la sociedad, iba a decir gracias a Dios, pero no, gracias a Dios no, gracias a la cultura y a la sociedad y al movimiento feminista estrictamente hablando, se logrará que eso se naturalice. Entonces, así como antes se naturalizó debido a que uno nacía en un contexto social dado donde se le transmitía que las mujeres tenían que ocupar ese rol social de menosprecio, bueno, de acá probablemente a 20, 50, 100 años, esperemos que sea lo antes posible, se va a naturalizar que la mujer tiene que ocupar un lugar completamente diferente. Con un ejemplo incluso más preciso, pensemos en el caso del fútbol. Y literalmente lo digo, hace un año yo tenía amigos, lamentablemente, que decían que las mujeres no podían jugar al fútbol y seguían reproduciendo ese discurso. Y hoy, gracias al crecimiento exponencial del fútbol femenino, ya no piensan lo mismo. Es decir, eso se comienza a naturalizar. Si en este corto tiempo, en ese lapso, ha sucedido eso, imagínense lo que va a pasar de acá a 5 años. ¿Qué quiero decir? Que las nuevas generaciones ya van a venir muchísimo más curtidas, porque educacionalmente se le transmiten otro sistema de valores que difiere transversalmente de los que existían anteriormente. Y con esto, ¿qué sucede? También cambia la conducta humana. No se van a comportar los seres humanos de la misma forma hoy ante esta educación donde se transmitan estos valores de inclusión, de igualdad, que como se comportaban hace 100 años atrás, donde literalmente se debatía si las mujeres podían votar o si tenían el mismo tamaño de cerebro que los hombres. Bueno, todos esos sistemas
conlleva a que los seres humanos se comporten de una manera u otra. Bueno, acá tenemos entonces el orden social. A todo esto se están refiriendo Berger y Luhmann, y es lo que ellos quieren abordar. Y ahora nos vamos a meter un poco más técnicos y conceptuales, porque lo que ellos quieren es formalizar todo esto de lo que yo vengo hablando y de lo que también hablé en el capítulo número 1. Entonces, ahora, para darle cierta tecnicidad, ellos van a hablar de lo que llaman teoría de la institucionalización, que se las paso a explicar. Para comprender lo que es la institucionalización y la teoría de la institucionalización, hay que entender primero lo que es la habituación. Berger y Luhmann van a decir lo siguiente: toda actividad humana está sujeta a la habituación, es decir, todo acto que se repite con frecuencia crea una pauta que luego puede reproducirse con economía de esfuerzos, lo cual permite restringir las opciones. Y toda habituación antecede a la institucionalización. ¿Qué quiere decir todo este choclazo que parece medio chino? Lo siguiente: los seres humanos, desde el desarrollo evolutivo, y me animo a decir desde que nos hemos constituido como tales, desde que somos Homo erectus probablemente, y hasta tal vez antes, hemos tenido que trabajar. Es decir, hemos nacido en un contexto donde hemos tenido que realizar algo para poder sobrevivir. Hemos tenido que crear herramientas, en definitiva que trabajar, ¿no? Para no extenderme. Los seres humanos trabajamos sobre nuestro entorno desde el inicio de los tiempos. Ahora bien, en un momento histórico, y acá lo planteo como lo van a plantear ellos en el ejemplo, Berger y Luhmann van a hablar hipotéticamente de dos seres humanos, es decir, van a llevar las relaciones sociales a la unidad mínima. Después luego nosotros lo ampliamos a más seres humanos, pero para que se entienda bien, llevémoslo a la unidad mínima, es decir, un ser humano A y un ser humano B, que en un momento social e histórico han tenido que realizar un trabajo en conjunto para poder sobrevivir. ¿Qué es lo que van a decir ellos? Bueno, había que realizar una serie de actividades sobre el entorno. Por lo tanto, se realiza una incipiente división del trabajo y A dialoga con B o establece a B un rol de trabajo y A otro rol de trabajo. Es decir, se divide en una serie de tareas. ¿Por qué? Como decía, para poder sobrevivir. Ahora bien, ¿qué pasa? En primera instancia esto se tiene que dar explícitamente, tiene que haber una comunicación, se tienen que dejar en claro cuáles son las tareas, cuáles son los roles, etc. Y se produce una tipificación, es decir, cada uno incorpora un rol predeterminado. ¿De qué sirve esto? Bueno, para poder restringir las opciones, lo que se llama una economía de esfuerzos cognitivos. Tenemos nosotros como seres humanos la capacidad del lenguaje que nos permite realizar y establecer estos roles y que supone una ventaja psíquica. ¿Por qué? Porque si yo establezco roles y estos roles me son transmitidos, yo no tengo que pensar que la conducta del otro puede ser o puede tener una infinidad de opciones. Yo ya tipificando eso y estableciendo los roles, sé que la otra persona se tiene que comportar de una manera y que yo me tengo que comportar de otra. Es decir, en un trabajo yo tengo que hacer esto y el otro va a hacer lo otro. ¿No? Pensemos en las relaciones laborales, si quieren. Yo llego a un trabajo y me enseñan qué es lo que tengo que hacer, y yo sé que si laburo en el sector de logística, que es mi caso, por ejemplo, yo no puedo hacer las tareas que hace un pibe de administración, ¿no? Cada uno tiene un rol. Bueno, ¿de qué me sirve esto? Bueno, para economizar los esfuerzos, restringir las opciones. Yo sé que de todas esas tareas y esas actividades que se pueden realizar, yo tengo que realizar una y no otra. Entonces esto supone una ventaja. Entonces, la habituación es establecer una pauta y repetir con frecuencia esta conducta. Entonces, es decir, es habituarse a un tipo de conducta. Cuando nosotros nacemos socialmente, lo que sucede es eso. Si se ponen a pensar, lo que se nos transmite educacionalmente
ya sea en la socialización primaria, es decir, la educación que viene de la familia, o la socialización secundaria, la que proviene de las instituciones educativas, es eso, ¿no? De alguna forma es decir, bueno, las personas ante determinadas situaciones se comportan de una forma y no de otra. Entonces, eso es la habituación. Y la institucionalización, ¿no? Lo definen como la tipificación recíproca de acciones habitualizadas. Toda tipificación es una institución. Las instituciones se comparten, son accesibles a todos, y la institución misma tipifica a los actores, controlando el comportamiento humano. ¿Qué quiere decir esta definición que están dando la ley literalmente? Lo siguiente, entonces, si la habituación es repetir con frecuencia un acto para restringir las opciones, la institucionalización tiene que ver con la tipificación recíproca de acciones habitualizadas. Es decir, a uno ya se le ha transmitido cuál es el tipo de conducta. La sociedad ya está habituada. Es decir, la institucionalización es como el paso posterior a la habituación. Una vez que se construye el hábito, como mencionaba en el ejemplo entre A y B, donde ha habido una comunicación, es decir, un establecimiento, literalmente hablando, de esos roles, la institucionalización es el paso posterior, cuando ya las prácticas están habituadas socialmente y se tipifican. Es decir, ya no es necesario hablar con el otro a la hora de realizar una tarea o un tipo de conducta sobre qué forma se tiene que comportar cada uno, sino que ya se ha transmitido educacionalmente. Entonces eso ya se ha transformado en una institución. Obviamente, el término de institución acá difiere un poco del término de institución convencional que nosotros solemos utilizar, ¿no? Se refiere acá a institución como algo ya establecido, como la habituación establecida que se intercambia relacionalmente entre los sujetos. Por ejemplo, uno nace en una sociedad donde ya hay prácticas habitualizadas, ya la habituación está ahí, los roles ya han sido establecidos. Volviendo al caso del machismo, del patriarcado y del feminismo, nosotros nacemos en una sociedad donde, si bien ahora se está rompiendo, como hablaba antes, no sé, vayamos 50 años atrás, donde se enseñaba institucionalmente y donde ya estaba fijado, gracias a la habituación, que la conducta de los hombres era una y la conducta de las mujeres era otra. Los hombres tenían siempre un rol más ligado a lo activo, mientras las mujeres siempre tenían un rol más ligado a la pasividad. Entonces, ahí tenemos ya una habituación. Y, mejor dicho, también obviamente una institucionalización. ¿Por qué? Porque esas prácticas ya estaban habitualizadas. Se convirtieron en instituciones que se comparten socialmente, que se transmiten también generacionalmente y que son accesibles a todos los seres humanos. ¿Por qué? Bueno, gracias a ahora sí hablamos de la institución en términos convencionales, a las instituciones. ¿Qué instituciones? Bueno, la mayoría de ellas. Entre ellas la más importante en las instituciones educativas, donde también existía una educación completamente machista y patriarcal. Si bien lo en pasado, basta con remitirse al presente, donde todavía esto sigue existiendo, y donde hay educaciones e institutos más conservadores, que esto excede a todas las instituciones educativas, instituciones médicas, psiquiátricas, las que ustedes quieran pensar, donde estos discursos siguen presentes, siguen atravesados y se transmiten socioculturalmente. Entonces, todas las instituciones tienden a enseñar algo que va a predeterminar, que va a controlar y que va a incidir en la conducta humana. Porque si vos nacés y desde que sos niño te enseñan esta institucionalización que tiene que ver con la habitualización de prácticas, se te enseña ya que la conducta del hombre tiene que ser una, yendo al ejemplo del fútbol, te diseña que el hombre tiene que jugar a la pelota y que las mujeres no, tienen que adoptar un rol pasivo y tienen que jugar a las muñecas. Y bueno, esos niños van a incorporar esas
habituaciones e institucionalizaciones. Entonces la conducta de esos sujetos al menos ya está predeterminada hasta que, en el mejor de los casos, puedan tener un pensamiento distinto, haya otros grupos que les enseñe algo diferente y puedan romper con eso que se les ha enseñado. Pero de alguna forma ya lo que se enseña desde que uno es niño actúa coercitivamente, actúa presionando a ese sujeto, ¿no? Aparece acá lo que es la presión social, lo que son los discursos dominantes y determinan la conducta de ese ser humano. Si vos enseñás que las mujeres son objetos de consumo, que las mujeres están para adoptar un rol pasivo, que se puede hacer sobre ellas lo que desean, o en un caso más concreto, que también es lamentable, trágico, pero que ha sucedido e incluso sucede, que si una mujer te dice que no es sí, y bueno, es lógico entonces que si a vos desde chiquito se te enseña eso, porque literalmente se enseña de que uno es nene, es lógico que esa persona luego, en su adolescencia o adultez, se comporte de esa forma. Y que si una mujer le dice que no, crea que es sí y se sobreponga y que deje a un lado el consentimiento y la voluntad de la otra persona. Se entiende un poco entonces cómo los discursos sociales, la habituación de las prácticas, la institucionalización, la enseñanza, la transmisión de conocimiento, entre tantas otras cosas, es lo que determina cómo la persona se va a comportar. Entonces, lo que dicen también, para finalizar con esto de la institucionalización, Berger y Luhmann, es que toda relación social, toda situación social, es algo incipiente, es decir, todo establecimiento de conductas puede llegar a convertirse, en caso de que se transforme en algo masivo y hegemónico, en una habituación y consecuentemente en una institucionalización. Todos los significados que nosotros otorgamos y que transmitimos y que establecemos son incipientes y en un futuro, si se masifican y se globalizan, pueden transformarse en esto que venimos hablando. Para lograr lo que es lo que tiene que suceder, bueno, principalmente que atraviesen transversalmente y que se globalicen y se universalicen. Entonces ahí, una vez universalizado, vos te garantizás de alguna forma que la conducta de las personas vaya siempre en un determinado tipo de dirección, en esa construida y no en otra. Y ahora van a hablar de la objetividad. De esto yo ya hablé en el primer capítulo, me adelanté un poquito, pero voy a resaltar algunos puntos interesantes. Ellos continúan con el mismo ejemplo. Van a decir que para explicar esto van a ir un paso más adelante, dicen. Antes vimos que un sujeto A y un sujeto B en un momento histórico, para realizar una actividad, establecen una serie de roles que se terminan habitualizando. Lo que dicen ellos es que una vez que esos roles se transforman en hábitos, en rutinas, en costumbres, que tienen la finalidad de restringir las opciones y de generar la economía de esfuerzos de la cual ya hablé, es decir, donde cada uno ya sabe de qué forma tiene que comportarse y no tener que consultar con los demás, bueno, eso se comienza a transmitir. A y B, dicen ellos, tienen hijos y eso se transmite. Y acá empieza a aparecer lo que Berger y Luhmann llaman la objetividad. Donde una vez que lo construido socialmente se empieza a transmitir generacionalmente, se empieza a percibir por estas nuevas generaciones como algo natural. Y esto es fundamental. Escuchen y aprendan, Giles. Lo que dicen ellos es que se experimenta la realidad construida como si fuese una realidad natural. Y actúa, es decir, como si tuviese una realidad propia, que siempre ha sido así, y no que ha sido algo construido entre A y B. Y actúan como un hecho externo y coercitivo, que viene a presionar, como decía antes, a los seres humanos y que determina la conducta. Entonces, la objetividad tiene que ver con eso que antecede al individuo, que excede su memoria y que existe antes de que él nazca y que le es transmitido. Lo cual hace que uno borre la capacidad de comprender que eso es producción y construcción y trabajo humano y que aparezca como una realidad natural, universal, absoluta.
Bueno, esa es la objetivación. Es llegar a un mundo y que se nos transmita algo y que nosotros no sepamos que eso que se nos transmite, o que al menos no tengamos la capacidad para entender que eso que se nos transmite es construido y no que es cultural. Entonces, eso va a determinar la conducta. Y vamos, no sé, con un ejemplo. Seguimos con la línea de el machismo, que me parece que es algo bastante claro de entender. O incluso de la construcción de relaciones amorosas o la construcción de vínculos en general. No sé, en el caso de los vínculos, uno suele decir, no, bueno, las relaciones tienen que ser monogámicas. Nosotros tenemos relaciones monogámicas porque sí, porque es así, porque está mal. Vos no podés tener más de una novia o de un novio. No te podés vincular con dos personas al mismo tiempo de forma pactada entre todos. ¿Por qué? Le preguntás a alguien que piensa eso y te dice porque sí. Puede ser tan pelotudo, viejo. Entonces es muy gracioso, ¿no? Porque sí, porque va en contra de la naturaleza, te dicen. Bueno, eso no va en contra de la naturaleza, va en contra de la cultura que a vos se te ha metido en la cabeza desde que sos nene y que siempre la percibiste entonces como algo natural. Pero eso de natural no tiene nada. ¡Claro, boludo! Entonces, lo otro que van a decir Berger y Luhmann es que una vez que se establece eso, tiende a persistirse. Una vez que la objetividad hace lo suyo y que las prácticas habitualizadas y construidas y ya formadas en instituciones se transmiten, bueno, es muy difícil cambiarlas. Pero es posible cambiarlas. ¿Por qué? Porque son cuestiones construidas. Se puede construir algo diferente. ¿Pero por qué es difícil? Bueno, porque se espesa, dicen ellos, se endurece. Una vez que se empieza a transmitir, se transforma en, dicen ellos, abro comillas, así se hacen las cosas, que es lo que decía recién. ¿Por qué son relaciones monogámicas las correctas y no otras? Bueno, porque así se hace, porque así es la naturaleza. Aunque de naturaleza eso no tiene nada. Es decir, se vuelve en una realidad natural, absoluta, concluyente, inmodificable. ¿Por qué? Porque se olvidan y no se puede comprender que ese tipo de relación fue algo construido en un momento social e histórico en particular, en el ejemplo dado, planteado hipotéticamente por el sujeto A y por el sujeto B. En algún momento hubo la necesidad de crear esta pauta cultural que nosotros hoy en día estamos reproduciendo. Salgamos no de A y B y planteémoslo con lo que hacemos hoy en día. Otro ejemplo, vayamos al caso del veganismo. ¿Por qué comemos carne? ¿Porque es naturalmente? No, es algo cultural. Culturalmente está la capacidad y los recursos para alimentarnos de vegetales. Sin embargo, no lo hacemos. Y algunos que argumentan que, bueno, que es algo natural. Pero no, de natural no es nada. Entonces yo siempre digo que lo natural o lo que se piensa como natural es aquello que ha sido construido socioculturalmente y que se viene transmitiendo hace muchísimo tiempo. Los seres humanos llamamos naturaleza a lo que es cultura. Y para finalizar van a hablar, para finalizar este punto, falta un montón, no se pongan contentos todavía. Para finalizar este punto de la objetividad, van a decir que sucede esto con el lenguaje, ¿no? El lenguaje es bastante característico, ¿no? Incluso probablemente ustedes deben pensar que el lenguaje es algo natural, ¿no? Uno suele creer eso, los niños principalmente. Si bien les sucede con todo, también les sucede con el lenguaje. Sin embargo, el lenguaje no existió siempre. Nosotros no hablamos desde siempre. Y el lenguaje es, en este sentido, la herramienta cultural por excelencia, la que ha permitido que todo se habitúe y se institucionalice. Porque es lo que permite dar significados y poder transmitirlos. No me acuerdo, ya tengo un quilombo en la cabeza. De esto hablé, no me acuerdo si... Bueno, en el texto hay un video de Vygotsky que hice donde hablo de esto. Creo que en la primera parte de este texto también hablé de eso, la verdad que ya ni me acuerdo. Pero en fin, el lenguaje no siempre existió. En un momento del desarrollo histórico y evolutivo pudimos desarrollarlo. Y eso nos permite todo lo que mencionaba recién. Pero el lenguaje de natural tampoco tiene nada, es algo completamente cultural. Lo único que hay de natural en el lenguaje es que contamos con la capacidad biológica y cognitiva para poder desarrollarlo, con la cual otros animales no han contado. Y para finalizar, lo que dicen, como decía también anteriormente, Berger y Luhmann, es que todas las instituciones aparecen en la misma forma,
como dadas, inalterables y evidentes por sí mismas. Dicho en otras palabras, lo que se transmite aparece como una realidad concluyente, que no se puede modificar, como algo natural cuando estrictamente es cultural. Lo que hay que saber es esto. ¿Por qué? Porque para que algo sea cambiado, uno tiene que saber que eso dado es construido, que de natural no tiene nada. Ese es el primer punto para poder empezar a actuar sobre la realidad para cambiar las cosas. Pasamos ahora a ver entonces lo que es la legitimación. Es decir, habíamos visto que A y B habían construido algo. Que eso construido por A y B se empieza a transmitir. Aparece así de forma objetivada. Ahora bien, en esa transmisión tiene que haber una explicación de por qué eso es así y no de otra forma, de por qué las personas tienen que comportarse de una manera y no de otra. Es decir, deben ofrecerse explicaciones y justificaciones. Bueno, eso tiene que ver con la legitimación, es decir, darle legitimidad a una práctica a través de la teoría. Y lo que van a decir Berger y Luckmann es que hay diferentes niveles de legitimación. Van a hablar así, en primera instancia, de la primera, que es la legitimación incipiente, que tiene que ver con un nivel preteórico donde simplemente se dice que las cosas se hacen de una forma y no de otra porque sí. Pensemos, no sé, en el caso de un nene, en ese periodo infantil donde rompe las bolas a más no poder y pregunta por qué se hace esto así, por qué no, y por qué, y por qué, y por qué, ¿no? El famoso periodo del por qué. Bueno, ahí los padres que suelen responder, ya un poco cansados, por no decir otra cosa, porque sí. Bueno, ahí tenemos ese primer nivel incipiente. Preteórico porque, bueno, simplemente remite a una afirmación, no se le está dando ninguna explicación, simplemente se le está diciendo que eso se hace así sin ningún fundamento alguno. Ahora bien, ya pasamos al segundo nivel. Van a decir que ahora sí aparecen las proposiciones teóricas. También seguimos en el periodo infantil. Van a decir ellos que se transmiten de forma poética. ¿Sí? Hay una transmisión y una explicación basada a través de proverbios y cuentos populares que se les suelen contar a los niños. Y el dicho que plantean como ejemplo Berger y Luckmann es, entre otros, abro comillas, al que roba a un primo le salen verrugas en las manos. Vaya a saber de qué cultura es ese. A mí hasta el momento no recuerdo que me lo hayan dicho. Pero bueno, tenemos ahí una poesía, un proverbio, donde se le enseña al nene que no le puede robar en este caso a un primo. ¿Por qué? Porque le saldrían verrugas en las manos. Es decir, una explicación bastante absurda. Ya es una explicación teórica, pero que se da de forma poética, literal, artística, qué sé yo, como quieran llamarle. Después, el tercer nivel, acá sí tenemos teorías explícitas que dicen Berger y Luckmann que se da en esta ocasión con un personal especializado. Es decir, personas capacitadas para poder transmitir esta información que se da, que excede, mejor dicho, lo pragmático y que se convierte estrictamente en una teoría. Es decir, ya estamos hablando de una teoría estrictamente compleja, abultada, que se da por personal capacitado. Pensemos, no sé, en la educación estrictamente, la socialización secundaria. Estos dos primeros niveles de los cuales hablé antes remiten más bien a la socialización primaria, es decir, a una educación familiar. Es tu padre el que te dice sí, y ahí teníamos la legitimación incipiente, y es tu padre o tu madre también que te dice ese refrán o algún familiar de que no hay que robarle al primo porque te salen las verrugas. Bueno, en este tercer nivel ya tenemos, dicen ellos, personal especializado. Es decir, una persona capacitada que ha estudiado y que tiene las condiciones para poder informarte y transmitirte ese conocimiento de forma teórica. Como por ejemplo, un docente, no sé, de educación primaria para plantear algo. Ahí esa persona ha estudiado y te transmite y te da una explicación un poco más compleja acerca del por qué la conducta tiene que ser una y no otra. Y por último, el cuarto nivel, este ya es el más complejo, quizás un poco más abstracto, van a hablar ellos de la legitimación que deviene de los universos simbólicos, que dice que son cuerpos de tradición teórica que abarcan toda la totalidad
y que trascienden la esfera de lo pragmático. Entonces dicen que el universo simbólico es la matriz de todos los significados objetivados socialmente y subjetivamente reales. Yo lo entiendo de la siguiente manera, es decir, el universo simbólico vendría a ser eso que excede a la legitimación, pero que a su vez hace a la legitimación, ¿no? Porque dice que trasciende toda la esfera del resto de los niveles. Entonces, un universo simbólico vendría a ser más bien todo aquello que está por encima y que abarca a todos los niveles de las legitimaciones antecedentes. Pensemos que, en el caso de la socialización secundaria y del tercer nivel, que tiene que ver con las teorías explícitas, donde dije que aparece el personal especializado que remite a la institución educativa principalmente, y en los otros dos niveles, los primeros dos, a las instituciones familiares, es decir, a la socialización primaria. Bueno, ahí tenemos que estos tres devienen de este cuarto nivel, es decir, hay un universo simbólico por encima donde hay conductas que abarcan a todas las demás, donde hay una transmisión que excede a los tres anteriores, pero que a su vez estos tres anteriores devienen de este cuarto. Es decir, todas las relaciones están predeterminadas y sobredeterminadas por la hegemonía de el discurso dominante y, en definitiva, de la clase dominante. Es decir, las relaciones que construimos son parte de una superestructura que ha construido esas relaciones gracias a los niveles anteriores, pero que a su vez esos niveles anteriores están gracias a este cuarto nivel. Dicho de otra forma, para darle un poco más de concreción, el universo simbólico es aquello que excede y a su vez aquello que abarca todos los niveles de legitimación. Es aquello que hace a todos los niveles de legitimación. Aquello que está por fuera. Aquello que nos atraviesa diametralmente a todos los sujetos. Vendría a ser como una especie de lo que también se llama a veces como un sistema de creencias hegemónico que se impone de forma dominante por encima del resto. Y esto me sirve de pie para hablar de lo que sigue. Entonces vimos hasta el momento cómo se habitualiza una práctica para obtener la economía de esfuerzos, cómo en efecto se institucionaliza, cómo se objetiva y se transmite, cómo se legitima. Y ahora bien, vamos a ver cómo se segmentan las instituciones, cómo la institucionalización se puede segmentar, se puede dividir y aparecer así los conflictos. Vimos en definitiva que todos estos patrones de conducta, habitualizaciones, institucionalizaciones, transmisión, tienen que ver con algo construido socioculturalmente en un periodo histórico en particular. Lo que van a decir Berger y Luckmann es que se trata esto de fantasías ficticias sociológicas. ¿Qué quieren decir? Claro, que si la realidad es construida, lejos de hablar de una verdad absoluta, estamos hablando de una realidad construida, por lo tanto, de una realidad fantasiada, ficticia. No estamos queriendo decir con esto, como dicen los detractores del construccionismo social, que estamos hablando de que somos hologramas Que no sean tan pelotudos, hermano. No sean tan pelotudos. ficticios y que no existimos. No, somos de carne y hueso, pero las valoraciones que hemos establecido son construidas socioculturalmente. Ahora bien, el punto al que van Berger y Luckmann es que ellos dicen que en el caso de las sociedades primitivas, al ser un incipiente desarrollo social en ese momento, al haber menos cantidad de habitantes incluso, todo lo que tiene que ver con la institucionalización abarcaba el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, la distribución era muy efectiva y todos los problemas, todos los tipos de conductas, entre tantas otras cosas, ya estaban objetivados, legitimados, institucionalizados, habitualizados, etcétera, etcétera. Todo lo que venimos viendo. Por lo tanto, allí no había conflictos.
porque si había algún tipo de desviación o de entendimiento de la realidad de forma diferente, era una minoría muy minoritaria, valga la redundancia. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, hay minorías en la realidad social contemporánea actual, a las cuales le llamamos minoría, pero que el número cuantitativo es significativo. También, tal vez porcentualmente, comparando con el resto, es bajo, de allí que es una minoría, pero abarca una cantidad de personas interesantes. Bueno, en este caso no. En las sociedades primitivas, pensemos que la forma de conducta estaba bastante homogeneizada. Y si había alguna diferencia era de muy pocos habitantes. Entonces era todo esto bastante efectivo. Ahora bien, ¿cuándo aparecen los conflictos? Bueno, van a decir Berger y Luhmann, a medida de que se fue ampliando la cantidad de sujetos que habitan el mundo, básicamente. Porque ellos dicen que con la creciente división del trabajo, esa situación mencionada se va perdiendo. ¿Por qué? Porque si vos tenés una gran división del trabajo y aparecen nuevas tareas, nuevas actividades, el requisito para poder transmitir a todos estos individuos que cada vez son más y que cada vez requieren mayores actividades especializadas, mayores roles, mayores habituaciones, bueno, hay a su vez que llegar a todos ellos. Necesitas más instituciones, necesitas otras herramientas para alcanzar a esa totalidad. Entonces, con la división del trabajo, con el crecimiento de los individuos, se empieza a perder la homogeneidad y aparece la heterogeneidad. Y si aparece la heterogeneidad, aparecen formas de conductas que difieren de la conducta dominante, institucionalizada, habitualizada, bla, bla, bla. Entonces aparecen allí los conflictos. Por un lado eso, y por el otro lado dice que también el superávit económico, es decir, una sociedad que tiene un buen pasar económico, por ende no requiere una explotación absoluta de sus habitantes y de que pasen muchísimo tiempo en sus puestos de trabajo, sino que tienen tiempo para sí mismos. Bueno, esas personas probablemente se dediquen a prácticas que les generan interés, a especializaciones y que encuentren refugio en grupos que proponen algo diferente. Entonces, esos dos elementos, la división del trabajo, sumado a la cantidad de población, más el superávit económico, promueven los conflictos. ¿Por qué? Porque uno tiene más grupos, ahora sí minoritarios, con valores diferentes a los hegemónicos y dominantes, que proponen algo diferente. Entonces, ahora sí aparece ahí, dicen ellos, la segmentación, los conflictos, la desinstitucionalización, es decir, la crítica a la forma hegemónica de conducta, y aparecen así los subuniversos de significados. Antes hablaba de los universos simbólicos, ¿no? Entendiendo como esa matriz completa que determinaba la actividad de las personas, y ahora van a hablar ellos de subuniversos simbólicos o subuniversos de significados. Es decir, formas de comprender la realidad y formas de conducta que vienen a disputarle el poder a aquel que ocupa ese lugar hegemónico. Dicho de otra forma, son paradigmas, sistemas de creencias o escuelas de pensamiento que empiezan a rivalizar entre sí. Me voy a adelantar, pero ya lo planteo ahora, al menos de forma introductoria. No sé, pensemos. Históricamente hubo una escuela de pensamiento que dominó, que fue la mitología, en el inicio de los tiempos. Una forma de entender la realidad basada en la mitología y una conducta ligada también a la mitología y a la creencia de unos dioses que determinaban la forma de comportamiento de los ciudadanos. Bueno, en otro momento histórico se empiezan a desviar eso, ese universo simbólico se aleja de un universo, de un subuniverso, mejor dicho, simbólico, que empieza a contrarrestarle el poder, a competírselo, que es, no sé, por ejemplo, la religión, similar a la mitología en cierto punto, pero que empieza a disentir en muchísimos otros. Bueno, ahí tenemos dos escuelas de pensamiento que empiezan a conflictuarse. Y así sucesivamente, y donde desde luego cada escuela de pensamiento representa los intereses de los grupos y de los sectores de los cuales estos han nacido. En fin, para ya plantear introductoriamente donde nos vamos a meter a continuación, estamos hablando de una situación dialéctica, es decir, de conflictos.
conflictos entre sistemas de creencias, conflictos entre pensamientos que entienden a la sociedad y en efecto a la conducta de los seres humanos de formas opuestas, de formas antagónicas. Y los procesos dialécticos, estos conflictos, siempre actúan como motor de cambio. De hecho, la historia de la humanidad, como decía Karl Marx, es una historia dialéctica, es una historia de los conflictos, donde intereses diferentes entre distintos sectores sociales comienzan a luchar por un lugar hegemónico, comienzan a luchar entre sí y a medida que cada uno de ellos se va imponiendo ante los demás, comienzan así los cambios de habitualizaciones, institucionalizaciones, comportamientos y todo lo que venimos viendo. Vamos a hablar ahora de lo que Berger y Luhmann llaman el mantenimiento de los universos simbólicos, es decir, cómo un sistema de creencias puede conservarse hegemónicamente por sobre el resto. Van a decir ellos que hay un monopolio efectivo, que una tradición simbólica muchas veces puede imponerse, que esto no implica que no haya universos simbólicos disidentes, sino que más bien ellos no se han podido organizar y sostenerse como para hacerle frente al universo simbólico legítimo, monopolizado o dominante. Es decir, hay conflictos, hay minorías, hay sistemas de creencias antagónicos, sí. ¿Pero por qué hay uno que se sostiene? Bueno, principalmente porque sus detractores no se han podido organizar para poder competirle de par a par. Pero ellos van a decir que siempre hay tensiones. Y siempre las hubieron. Siempre se trata de procesos dialécticos. Siempre hay subuniversos que intentan imponerse, que si no los logran es porque no se han podido organizar y porque quien domina puede conservar su poder y mantenerse, que es lo que dicen ellos, gracias a la organización con las cuales cuentan. Ahora bien, ellos van a decir que corre peligro el universo simbólico dominante por parte de un subuniverso cuando este subuniverso, es decir, ese sistema de creencias diferente al dominante, se puede organizar con tenacidad y sostenerse en el tiempo para poder portarse como una alternativa. Es decir, cuando grupos minoritarios se pueden consolidar, sostenerse, exteriorizarse y transmitirse a grandes cantidades de personas. En este aspecto recomiendo leer a Sergei Moscovici, quien aborda esto y la influencia de las minorías, cómo se imponen, bla bla bla. Pero bueno, para ejemplificarlo voy a hablar un poquito de lo que ha sido el siglo XX, básicamente, donde, por ejemplo, vos tenías que históricamente el capitalismo siempre fue desde la revolución industrial en adelante un sistema que se impuso con tenacidad. Es decir, ha sido un universo simbólico, habitualizado, institucionalizado, objetivado, todo lo que venimos viendo que se impuso de tal manera. Con la aparición de Karl Marx, de Friedrich Engels, quienes son los padres del comunismo, se planteó una alternativa teórica, es decir, un subuniverso que le competía y que era antagónico al capitalismo. En inicios del siglo XX tuvo su primera experiencia a través de la Revolución Rusa y que luego se convirtió en una posibilidad latente, es decir, en un subuniverso que le podía competir al universo simbólico del capitalismo, porque se pudo sostener en el tiempo, como dicen Berger y Luhmann, de forma organizada, con tenacidad y transformándose así en una alternativa. ¿De qué forma lo hizo el comunismo? Bueno, planteándose como una forma efectiva de construcción del mundo diferente a la dominante en aquel momento, que era el capitalismo. ¿De qué forma? Bueno, a través de una revolución liderada por, bueno, no me quiero ir tampoco por las ramas, por Lenin, por Trotsky en su momento, etcétera, etcétera, pero finalmente la introducción de una alternativa latente, porque se conservó durante muchísimo tiempo, se convirtió literalmente en una potencia mundial, en un
periodo de tiempo a comparación de lo que le llevó al capitalismo para convertirse en potencia muchísimo más reducido y limitado. Literalmente en 20 años, una población inmensamente analfabetizada como era la rusa se convirtió en una población alfabetizada. Se consiguió un PBI per cápita enorme, una sociedad completamente desnutrida que comenzó a alimentarse, que comenzó a educarse y que se convirtió finalmente en una potencia mundial, que fue eso lo que fue la Unión Soviética. Y allí arrancaron literalmente los conflictos que llevaron al punto tal de dividir al mundo literalmente en dos. ¿Y por qué sucedió eso? Bueno, por todo esto que dicen Berger y Luckmann. Una alternativa empíricamente demostró que era posible. Demostró cierta latencia, cierta tenacidad, como antes no había ocurrido. Bueno, hay un universo simbólico, un subuniverso, mejor dicho, simbólico, como el comunismo, que le competía al capitalismo, logró ponerse de par a par y logró combatir de tú a tú, como por ejemplo ocurrió principalmente en la Guerra Fría, que si bien luego finalizó con la desintegración de la Unión Soviética, tenemos acá un ejemplo clarísimo de cómo un subuniverso simbólico, un sistema social diferente, antagónico de creencias, donde no existía la propiedad privada de los medios de producción, es decir, de las fábricas, de las empresas, donde no existían los capitalistas, sino era el pueblo trabajador organizando a la sociedad, tuvo resultados muy efectivos. Y solo gracias a eso pudo competirle de par a par, como mencionaba hace instantes. Y continuando con estos asuntos dialécticos, de estos conflictos entre universos simbólicos y subuniversos simbólicos, se plantearán también Berger y Luckmann una serie de conceptos muy pero muy interesantes. Por un lado van a hablar de los procedimientos represivos, ¿sí? Donde acá tenemos procedimientos estrictamente y literalmente represivos, coercitivos, donde tenemos, repito, literalmente hablando, fuerzas que legítimamente, gracias a las leyes, cuentan con la capacidad de poder reprimir a la población en determinados acontecimientos y sucesos revolucionarios, es decir, que quieran venir a corromper el universo simbólico dominante, legítimo, hegemónico, como por ejemplo lo que son las fuerzas represivas como la policía, ¿no? Donde ahí tienen ellos la garantía legal de poder reprimir a parte de la población. Y porque sí, son ortivas, ya nacen así con el corazón ortivo. Pero además de eso, no solamente tenemos una represión estrictamente y literalmente hablando, donde se recurre a la violencia física literal, sino que también aparecen otros medios represivos que tienen que ver con una represión simbólica que permite también mantener al universo simbólico dominante, que es lo que ellos van a llamar la teoría de la desviación y también aniquilación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que dentro de todos esos constructos teóricos, simbólicos, habitualizados, institucionalizados, esos patrones de conducta, de comportamiento, construidos socioculturalmente por el universo simbólico dominante, que inicia entre A y B, que luego se objetiva, es decir, todo lo que venimos viendo, van a decir ellos que se construyen también teorías de la desviación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, patrones de conducta normativos que cuentan a su alrededor con una serie de explicaciones y de legitimaciones, para utilizar la expresión que veníamos utilizando antes, científicas, por ejemplo, ¿no? Donde se explica que cierta forma de conducta es una conducta anormal, una conducta desviada de la norma y que por ende requiere y necesita de un trabajo que haga que esa persona pueda volver a la normalidad. ¿De qué forma? Bueno, aparecen así y nosotros como estudiantes de psicología lo sabremos más que ningún otro: los diagnósticos, los síntomas, los tratamientos, los procesos curativos, es decir, una serie de elementos
que permitirían teóricamente que una persona vuelva a la normalidad. Y los ejemplos que ponen Berger y Luckmann son, por un lado, en la Edad Media principalmente el exorcismo, es decir, toda la teología y el pensamiento religioso establece que hay una forma normativa de conducta y una forma anormal que se explicaba por la incorporación de los demonios en el cuerpo de una persona. Que no sean tan pelotudos, hermano. Y cómo se sacaba a esa persona de esa situación anormal, endemoniada, en este caso, bueno, a través del exorcismo. Mamá. ¿No? Entonces vos tenías ahí un procedimiento y un tratamiento que sacaba a esas personas de la anormalidad para sumergirlas nuevamente en la normatividad. Y el otro ejemplo, para nuestra desgracia, o al menos para mí que me gusta el psicoanálisis, es también el psicoanálisis, que hay que admitirlo, que en ese sentido también, al igual que todas las ciencias, a ver, esto sucede no solo con la religión, en este caso con el psicoanálisis, sino con la psicología en general y con las ciencias en general, la ciencia médica incluso, y ahora voy a poner de ejemplo eso también. El psicoanálisis, ¿no? Que en ciertas épocas se hablaba, ¿no?, de la normalidad y había un criterio normativo donde, por ejemplo, por eso digo que esto incluye a todas las ciencias en general. El psicoanálisis siempre tuvo una relación directa con las ciencias médicas, también psiquiátricas, y acá abarco todo, voy a hablar de la medicina y del psicoanálisis. Por ejemplo, la homosexualidad. Homosexualidad que en un periodo social e histórico en particular, gracias a un universo simbólico, ocupaba el lugar de enfermedad, cuando hoy en día sabemos que eso no es así, por suerte, y gracias a la lucha y a los procesos dialécticos de los sectores que se oponían a esto, del colectivo LGBT, entre tantos otros. Pero bueno, en un momento histórico la homosexualidad era penada, era una enfermedad. Y había un tratamiento curativo para eso, donde el psicoanálisis formaba parte de esas operaciones y de esos tratamientos. Ladrones, sátrapas. No quiero generalizar, obviamente hay psicoanalistas buenos y malos, o había psicoanalistas buenos y malos. Esto es algo que excede, repito una vez más, al psicoanálisis, sino que está presente en todas las ciencias. Pero bueno, vos tenés ahí un cuerpo teórico, medicinal, científico, psicoanalítico o el que sea, que le dice a una persona que es anormal y que tiene un padecer que debe ser tratado, que está enferma. ¿Cómo lo decía? A través de la psiquiatría, del psicoanálisis, del DSM-5, entre tantos otros elementos. Entonces, era lógico, estrictamente, también pensemos esto. Volviendo a lo anterior, a la habituación, institucionalización, a la normatividad, a la conducta que deviene de la cultura y no de la naturaleza, que los homosexuales se consideren a su vez enfermos. Si bien muchos otros no lo consideraban así y pudieron formar parte del colectivo y del movimiento que permite que hoy eso no sea interpretado de la misma forma, pero en un momento, si vos tenés todo eso alrededor que te dice que vos estás enfermo, efectivamente una persona homosexual tranquilamente y lógicamente se iba a considerar enfermo, ¿no? Porque hay una cuestión que tiene que ver con la obediencia, con el conocimiento que se le atribuye a un otro. Y si una persona que estudió, que tiene el guardapolvo blanco, te dice que vos estás enfermo, efectivamente estás enfermo, ¿no? Entonces acá vemos también cómo la cultura determina las enfermedades. No me quiero ir por las ramas, pero esto es completamente interesante. Y pasamos ahora, al menos para mí, el momento más esperado, porque este es literalmente uno de mis conceptos favoritos. ¡Sí! 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 Que también vienen a explicar cómo este conflicto dialéctico entre universos simbólicos, o de hecho de otra forma entre universos simbólicos, entendiendo a este como el hegemónico, versus subuniversos simbólicos, entendiendo a estos como los que vienen a combatir, los minoritarios, cómo ellos conflictúan entre sí y cómo, en parte, los universos simbólicos dominantes pueden conservarse, pero a su vez este mismo concepto explica cómo ellos van cambiando, van mutando y pueden llegar a perder el poder con el que cuentan. El concepto se llama fusión de empresas. Y hablamos acá y entendemos a las empresas, no con el sentido convencional de una empresa capitalista, sino a la empresa justamente como universos simbólicos que están
conflictuando entre sí. Es decir, como sistemas de creencia, como paradigmas de pensamientos que tienen valoraciones completamente diferentes y, en definitiva, como procesos dialécticos. Y en términos de la dialéctica, que si bien antes no lo dije porque lo di por hecho, lo menciono ahora por las dudas, ¿no? En la tesis dialéctica lo que se plantean son tres elementos, ¿no? La dialéctica tiene que ver con los conflictos. Tenemos tres elementos que son, por un lado, lo que se llama la tesis o la posición, que vendría a ser un universo simbólico, y por el otro lado la antítesis o la oposición, perdón, es decir, lo que vendría a ser un otro universo simbólico o un subuniverso simbólico. Es decir, sistemas de creencias, formas de entender la vida, formas de entender la conducta, valoraciones que se oponen entre sí. Y dentro de ese triángulo dialéctico, el tercer elemento tiene que ver con la síntesis o la composición. Es decir, de ese conflicto entre las tesis, las posiciones o los universos, aparece algo como resultado que se llama síntesis, composición, que vendría a ser la superación de ese conflicto y de esa problemática, donde no quiere decir que se supere gracias a que uno vence y otro no, sino que, o que hay un 50 y un 50, sino donde mayoritariamente uno se ha podido imponer por sobre el otro y aparece de ese conflicto una idea superadora que es la llamada, como decía, síntesis o composición. Entonces, la fusión de empresas, ¿sí? Ya ahí acabo de esclarecer qué es la dialéctica, este conflicto entre tesis. La fusión de empresas lo que va a plantear es que entre estos conflictos y entre estos elementos, tesis, antítesis, posición, oposición, universo, subuniverso o como quiera llamársele, hay uno de ellos, cualquiera sea, que se va a encontrar acorralado. Es decir, que se va a encontrar en esa situación antagónica en una posición de desventaja. ¿Y cómo va a superar esa posición de desventaja? A través de la fusión de empresas, que lo que quiere decir es que el elemento que está poniendo en contradicción a la posición, tesis o universo simbólico es incorporado a ella y así se supera esa situación contradictoria. Dicho de otra forma, la teoría que se ve contra las cuerdas, la teoría que está siendo conflictuada por la tesis antagónica, lo que hace es abrir su teoría, incorporar el elemento de la teoría antagónica que lo está poniendo en crisis, y al incorporarlo supera esa situación, conservándose a su vez, pero a su vez desapareciendo. Yo no entiendo, de verdad que no entiendo. Sí, es un quilombo dicho así, pero van a ver que es bastante sencillo. ¿Qué se está queriendo plantear? Lo voy a poner con un ejemplo bastante claro. Planteemos la siguiente situación. Por un lado, un universo simbólico, una tesis o una posición, que puede ser, por ejemplo, la religión, ¿no? Una religión bastante conservadora, que tiene una forma de entender la realidad del mundo, que tiene un sistema de valores, de creencias, que determinan la conducta humana. Es decir, una construcción cultural que determina a la sociedad. La religión, como ustedes sabrán, si bien hoy en día, y ahora nos servirá esto de ejemplo, es un poco más abierta en ciertos puntos, siempre ha sido muy conservadora y al menos con la homosexualidad o todo tipo de sexualidad que difiera de la heteronormativa, no la quiere, ¿sí? La quiere dejar afuera, la critica y la trata de anormal. Como decíamos antes, en la teoría de aniquilación, la religión deja fuera y explica por qué deja fuera teóricamente a los homosexuales. Mientras que del otro lado tenemos, esto ha sucedido históricamente, antagónicamente a ese universo tesis o posición, tenemos la posición tesis, o mejor dicho, antítesis o subuniverso simbólico que contraría al mencionado. ¿Que cuál es? No sé, pensemos en el colectivo LGBT. El colectivo que promueve la libertad sexual de las personas, sin importar
cual sea, y yendo en contra de la heteronormatividad. Entonces tenemos ahí un conflicto, donde en un momento social e histórico en particular, no hace muchos años, la religión se encontró contra las cuerdas. ¿Por qué? Porque el colectivo LGBT fue creciendo considerablemente como subuniverso simbólico. ¿Por qué? Porque se conservó en el tiempo, con tenacidad, mostró una alternativa interesante, inclusiva, basada en la justicia social, en la igualdad, entre tantas otras cosas. La religión le quedó chica. La religión, que siempre tuvo mucho peso, en un momento se encontró contra las cuerdas. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Porque no quería aceptar a los homosexuales, a los bisexuales o todos aquellos que difieren de la heteronormatividad. La religión se dio cuenta de esto. Se dio cuenta que estaba perdiendo peso, que incluso a los religiosos les molestaba que la religión no tenga una perspectiva inclusiva. ¿Qué pasó entonces? La religión estuvo contra las cuerdas. ¿Y eso qué le generaba? Que estaba a punto de desaparecer. Como universo simbólico, estaba a punto de perder... Perdón, estoy tomando un poquito de alcohol y estoy medio complicado ya. Estoy alcoholizado, no le voy a negar. ¿Por qué? Porque es un sábado. Como religión estaba perdiendo peso. La gente se le puso en contra. Entonces, ¿qué hicieron? Los religiosos, la religión como institución dijo, bueno, ¿qué es lo que me está poniendo en conflicto? La inclusión de los géneros disidentes, de la sexualidad disidente a la normativa. ¿Qué tengo que hacer? Abro mi teoría, incluyo, como decía antes, el elemento que me está poniendo contra las cuerdas, el elemento que genera la contradicción principal, en este caso la no aceptación de la diferencia, incluyo eso y acepto a los homosexuales, acepto al colectivo LGBT, los meto dentro de mi teoría y así salgo de esa situación. De esa forma me conservo, es decir, voy a seguir existiendo porque voy a generar empatía y simpatía, mejor dicho, en todos esos a los cuales no estaba generando simpatía, pero a su vez empiezo a desaparecer. ¿Por qué empiezo a desaparecer? Porque me estoy alejando de mis raíces teológicas, de mis raíces religiosas. Si uno va a la base de la religión, es decir, a la Biblia, que es para ellos el libro sagrado, se va a encontrar ahí que la Biblia dice que no hay que aceptar a los homosexuales. Y lo dice en un versículo, en 2, en 3, en 4 y en 10 versículos. Lo dice en diferentes momentos. El homosexual va al infierno. Así de corta y así de claro. Y al que no le gusta, que se joda. Entonces, ¿por qué digo que empieza a desaparecer la religión al hacer esto con la fusión de empresas? Porque se aleja de su base teórica. Está haciendo algo que la religión y que la base dogmática de la religión no le permite. Porque la religión en sí no permite incluir a los homosexuales. Y la religión los termina incluyendo porque se ve contra las cuerdas y porque social e históricamente se ve obligado a hacerlo porque si no va a desaparecer. Entonces, desaparece, sí, porque se aleja de su base, pero a su vez se conserva. Termina siendo es lo que necesitaba hacer para conservarse. Entonces, se aleja de su base teórica, por eso desaparece, pero a su vez hizo lo necesario para conservarse. La religión sigue siendo una religión diferente a la que estaba antes, pero religión al fin. ¿Cómo lo hacen eso y cómo incorporan al elemento disidente? Bueno, encuentran los religiosos algún elemento dentro de su teoría que permita incluir a los homosexuales. Es decir, le dan una recontra vuelta de tuerca y buscan algo, en este caso, en su texto sagrado, en la Biblia, que diga, bueno, no, nos equivocamos. Los homosexuales pueden ser parte de nuestra religión. Por más que haya 40 versículos que digan lo contrario, se le busca la vuelta y se encuentra ese versículo de forma sesgada y de forma rebuscada donde se permita incluir a los religiosos. Por ejemplo, no sé, bueno, pero Jesús cuando murió con su muerte salvó el pecado del mundo y los homosexuales son pecadores al igual que los demás y necesitan ser perdonados y son incluidos y no hay problema porque Dios salvó a todos y Jesús mandó a su hijo, bla, bla, bla. Entonces, teóricamente se permite la inclusión de los homosexuales. Y en eso se produce ese doble movimiento contradictorio y paradojal. Que es, gracias a la fusión de empresas,
una tesis, posición o subuniverso simbólico que está en conflicto con otro, se conserva, dándole una vuelta de tuerca a su teoría, pero a su vez desaparece porque se aleja de su base teórica. Vayamos con otro ejemplo. El psicoanálisis. El psicoanálisis tuvo un conflicto muy grande después de Freud. ¿Por qué? Porque en un momento se entendía lo que remitía al complejo de Edipo de forma literal. Freud decía que el complejo de Edipo era el núcleo de la génesis de la neurosis. Esto implicaba que toda neurosis y todo problema psicológico, patológico, psicoanalítico tenía una explicación que devenía del complejo de Edipo. Pero como Freud entendía el complejo de Edipo de forma literal, y acá la clave, toda la problemática también se entendía de forma literal. Y se encontraban ahí en una contradicción, en un callejón sin salida. Porque siempre se responsabilizaba literalmente a los padres. Entonces era, si una persona tiene un conflicto o una patología, bueno, responsabilidad de los padres. ¿Por qué? Porque no supieron imponerse en el complejo de Edipo. ¿De qué forma? Bueno, porque el padre no castró, es decir, no fue lo estrictamente violento como para imponer la ley, y ahí su problema. O si tenía otra patología el niño, fue por lo contrario, es decir, porque el padre impuso la ley de forma desmedida, fue muy violento, generando otro tipo de trauma y otro tipo de síntoma, etcétera, etcétera. Entonces se entra ahí en un callejón sin salida, el psicoanálisis, donde otras ramas de la psicología empiezan a conflictuar por este motivo, por decirles, se está planteando algo muy absurdo, donde se está responsabilizando siempre a los padres y donde se tiene una respuesta ante todo. Con esta situación se encontró Jacques Lacan. ¿Y qué es lo que hace Lacan? Va a formalizar el complejo de Edipo de una forma metafórica y le da una completa vuelta de tuerca, porque el psicoanálisis estaba en un conflicto enorme donde estaba pronto a desaparecer si no resolvía esa situación, pero gracias a la aparición de Lacan dicen, bueno, no, el complejo de Edipo, va a plantear él teóricamente, tiene que ver con otra cosa ligada a lo metafórico, e introduce él una serie de modificaciones teóricas que hacen nuevamente acá y que producen este doble movimiento. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis, gracias a Lacan, se conserva, es decir, permite que siga existiendo. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta el elemento que lo ponía en contradicción y que lo ponía contra las cuerdas, en este caso el entendimiento del complejo de Edipo de forma literal, lo modifica. Y en esa conservación, a su vez el psicoanálisis, al menos freudiano, empieza a desaparecer. ¿Por qué? Porque se aleja Lacan de la base freudiana. Freud planteaba otra cosa en el complejo de Edipo, muy diferente a la que plantea Lacan. Entonces, acá tenemos otra vez la fusión de empresas. Espero que con estos ejemplos se haya entendido bien, porque este para mí es un punto fundamental. Todo proceso y todo cambio, todo modificación se va dando dialécticamente. Siempre hay una tesis, una posición o un universo y un universo antagónico, una antítesis o una oposición. Gracias a la fusión de empresas, quien se encuentra contra las cuerdas incorpora el elemento que le está generando la contradicción. En ese doble movimiento se conserva esa teoría, a su vez desaparece y se produce así una síntesis. ¿No? Ese es el proceso dialéctico. Y esa síntesis en el periodo inmediato se transforma en una tesis, en una posición o en un universo. Es decir, que empieza a dominar un sistema de pensamiento o una creencia determinada, que actúa monopólica y hegemónicamente, habituacionalmente e institucionalmente se empieza a transmitir. Y que luego comenzará también inmediatamente a tener su oposición. Y así el proceso dialéctico siempre sucede como una rueda. Y eso es la historia de la humanidad. Como decía antes con Karl Marx, la historia de la humanidad es la historia, decía él, de la lucha de clases, es decir, la historia de conflictos, de intereses antagónicos, de sistemas de creencias que difieren entre sí. Y acá plantean también algo recontra interesante Berger y Luhmann, que tiene que ver con todo esto, que es que hubo un curso evolutivo histórico de desarrollo de los diferentes paradigmas, escuelas de pensamientos o universos simbólicos. Nunca fueron los mismos. Hubo una élite de teorizadores, como dicen ellos. Y acá voy a poner de ejemplo el tatuaje que yo me he hecho, un tatuaje bastante nerd, que nace de esto que plantean Berger y Luhmann, que es lo siguiente. Ellos dicen, han habido universos simbólicos, empresas, teorías, esquemas de pensamiento, paradigmas que dominaron históricamente.
si se quiere, en orden cronológico, tenemos la mitología, la religión, la filosofía y la ciencia. Que yo, en el tatuaje que tengo, intento representar cada uno de esos paradigmas y los procesos dialécticos que intervienen entre sí. Ay, qué chico cool. Y bueno, tengo acá esta manga, no me ha entrado todo. Tengo, por ejemplo, el tatuaje de la mitología. Lo tengo a Poseidón, tengo la titanomaquia, la guerra de los dioses mitológicos. Tengo a la religión, tengo acá al arcángel matando al demonio. Tengo a las ciencias naturales, lo tengo a Darwin. Me falta las ciencias sociales, que probablemente me haga Marx, en la otra manga. Y a la filosofía. Pero bueno, en fin, además del tatuaje nerd, lo interesante de esto es que cada una de estas escuelas de pensamiento fue consolidándose gracias a los procesos dialécticos y gracias, en definitiva, a la fusión de empresas que remite a los procesos dialécticos, nada más que a los procesos dialécticos planteados por Marx, pero que Berger y Luhmann los formalizan de una forma bastante precisa y técnica. ¿Cómo lo entendemos? Bueno, vean que la mitología, como primer sistema de creencias o de pensamiento, paradigma, plantea algo bastante particular. No sé, brevemente, la titanomaquia es la guerra de los dioses. Los dioses mitológicos del Olimpo se imponen ante las deidades de los titanes, que eran los dioses que dominaban en aquel momento, es decir, un proceso dialéctico donde unos se imponen ante otros. Pensemos que luego de esa teoría, la religión toma algo muy similar. De hecho, la religión, en esto que tiene que ver con la fusión de empresas, es la mitología modificada en algunos puntos. Dicho de otra forma, la mitología entra en contradicción en algún momento. Y la religión es la mitología mejorada. Dicho de otra forma, la religión es la mitología incorporando el elemento que le generaba la contradicción, conservándose por un lado, pero a su vez modificándose. Y lo vemos bastante claro. ¿Qué plantea la religión? Lo mismo que plantea la titanomaquia, es decir, la teoría de la mitología. Dios y el diablo eran dos deidades que existían en el cielo y que, donde eran todos buenos, y el diablo se quiso rebelar y fue expulsado gracias a una batalla del cielo al infierno. ¿Sí? Y la filosofía nace de la religión. Por ende nace también de la mitología. La filosofía es la religión mejorada, introduciendo alguna serie de cambios y de variables. Y la filosofía, a su vez, será luego el padre de todas las ciencias, de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. ¿Se entiende? De hecho, Marx, como sociólogo clásico, es a su vez un filósofo, pero es quien está en el punto de quiebre entre la filosofía y la sociología. Bueno, en fin, escuelas de pensamiento que han ido cambiando, mutando, desarrollándose y llegando a ser lo que nosotros somos hoy en día. Entonces, toda realidad histórica particular deviene de la dialéctica y de este concepto tan pero tan importante que a mí me fascina, que es el de fusión de empresas. Y van a hablar Berger y Luhmann también del concepto de reificación, que es un concepto que tiene una base marxista, vendría a ser como la continuación del concepto que Marx plantea en El Capital, que es el de fetichismo de la mercancía, y Berger y Luhmann definen a la reificación como el paso extremo en el proceso de la objetivación, es decir, en la objetivación potencializada. Habíamos dicho que la objetivación tiene que ver con la transmisión de lo habitualizado, institucionalizado, donde uno entiende a eso de forma natural debido a que no ha participado en la construcción de eso, pero en este caso cuando hablamos de reificación hablamos como un paso más allá, es decir, la no comprensión de que lo existente es el producto del trabajo humano y de la construcción humana, es decir, que es algo social y culturalmente construido, sino que se entiende, gracias a la reificación, como dicen Berger y Luhmann, leyes cósmicas o manifestaciones de la voluntad divina. Es decir, el hombre se olvida de que ha creado lo que existe en el mundo, se olvida de la dialéctica existente que ha permitido que eso en el mundo, en un momento histórico en particular, sea tal, como mencionaba anteriormente, y entonces la relación productor, hombre productor y trabajo que en efecto genera ciertos productos pasa inadvertida para la conciencia. Entonces, se entiende
a lo social y cultural como algo que Dios ha puesto allí, como algo ligado a la voluntad divina, a la naturaleza más absoluta, y en efecto permite que todo se entienda de forma concluyente y absoluta. Dicen Berger y Luckmann, es como si lo institucionalizado se fusiona con la naturaleza. Y me permito poner un ejemplo, que podría haberlo dicho antes, pero me parece igual pertinente aclararlo porque es bastante representativo y figurativo de esta situación. Cuando Marx habla en aquel entonces, hace ya bastante, en el Capital, del fetichismo de la mercancía, lo que está diciendo es que las mercancías han sido creadas por los hombres. Con mercancías nos referimos no solo al dinero, que es la mercancía universal que propicia el intercambio de otras mercancías, sino a otra infinidad de mercancías creadas por los seres humanos. Cada mercancía tiene un valor de uso, como dice Marx, y un valor de cambio. Por ejemplo, todo esto que ven acá es una mercancía, es decir, todo ha sido creado gracias al trabajo humano. El micrófono, el monitor que tengo enfrente, la webcam, la tele, los parlantes, todo, la casa esta en definitiva. Sin embargo, suele ocurrir que cuando uno nace no comprende estas cosas y pareciera como que las mercancías adquieren un valor fetichizado, es decir, un valor mágico, un valor místico, sobrenatural. Ese es el significado de fetiche. De allí que el concepto de reificación tiene que ver con algo ligado al orden natural / religioso, ¿no? Como si Dios ha puesto las cosas o la naturaleza ha puesto las cosas allí cuando en realidad han sido puestas por los seres humanos. Entonces lo que dice Marx es, pareciera como que las mercancías se intercambian por sí solas, como que los trabajadores no tienen conciencia que ellos están produciendo eso y no tienen conciencia de las relaciones sociales de producción, no tienen conciencia de por qué perciben determinada cantidad de salario y no otro, no tienen conciencia de por qué ciertas mercancías pueden intercambiarse entre sí y no con otras. Por ejemplo, lo que es la teoría del valor trabajo de Marx, que es muy interesante. No me voy a ir por las ramas, pero lo que voy es, lo que él plantea es por qué no se puede intercambiar en cuestiones de trueque, yéndonos antes incluso de las relaciones capitalistas, por qué no se puede cambiar una lapicera, o hoy mismo esto igualmente sucede, por qué no se puede cambiar una lapicera por un automóvil, ¿no? Bueno, porque un automóvil tiene mucho más valor que una lapicera. Nadie sería tan tonto de hacer ese intercambio. Sin embargo, si vos le preguntás a alguien por qué no se podría hacer ese intercambio, sería difícil que alguien pueda responder técnicamente a eso. Bueno, Marx entonces lo que analiza es eso, es decir, la conducta humana fetichizada, como si los objetos se intercambiasen por sí solos, como si no se entendiese qué es lo que hay detrás. Él lo que hace es exponerlo, representarlo, historizar, entender y explicar por qué algunas cosas, en este caso ligado a la mercancía, tienen más valor que otras. No me quiero ir por las ramas, simplemente lo menciono brevemente. En el caso del auto y la lapicera, claro, se van a intercambiar porque el valor que tiene una mercancía deviene del tiempo socialmente necesario para su producción. Como un auto requiere de muchísimo mayor tiempo que la construcción de una lapicera, eso es lo que le da valor a las cosas. Entonces nadie sería tan boludo como para cambiar algo entre los casos planteados. Entonces, con relación al fetichismo de la mercancía y ahora ligado a la reificación, tenemos otro ejemplo bastante claro que tiene que ver con la religión. La religión, en definitiva, propicia considerablemente a la reificación. Y acá tenemos el ejemplo más claro de todos. Pensémoslo de la siguiente manera, porque en definitiva, fetichismo de la mercancía, reificación, lo que plantea es que el hombre productor, es decir, el hombre generador de algo, no entiende que ha generado algo, que lo que ha generado es producto de su trabajo. Y aquello, esto es lo más importante, Que esto quede bien claro. y aquello producido por el trabajo del hombre es lo que domina al hombre en sí. En este caso de Marx, la mercancía domina al hombre. Es decir, las relaciones de producción, el trabajo y todo lo que hay detrás de las mercancías
no se ve, no se percibe. Y el hombre está siendo dominado por aquello que él mismo ha creado. Y el caso más claro es el de la religión. ¿Por qué? Por lo siguiente. Nosotros nunca hablamos. Mejor dicho, nosotros no siempre hablamos. Eso quise decir. En algún momento evolutivo desarrollamos el lenguaje, como decía al principio. Cuando pudimos desarrollar el lenguaje gracias a los estímulos y a las capacidades cognitivas que tuvimos, pudimos crear una serie de teorías acerca de la creación del universo mismo. Tuvimos la necesidad de explicar nuestro origen. ¿De qué forma? Bueno, a través de las mitologías, como decía también antes, en un momento. Luego, gracias a los procesos dialécticos, lo ligamos más a lo religioso. Y la teoría que construimos, en definitiva, sea mitológica, religiosa, nos dice que nosotros hemos sido creados, por algo superior. Entonces, nosotros inventamos una teoría que nos dice que hemos sido creados por algo que está más allá de nuestra existencia. Pero hemos sido nosotros quienes creamos teóricamente eso. Entonces, la teoría nos dice algo que en verdad no ha sucedido, porque nosotros creamos a la teoría. Ahora bien, en la medida que fue transcurriendo el tiempo, que eso se transformó en una habitualización, institucionalización, objetivación, y en efecto se empezó a transmitir, nosotros empezamos a hacer caso a lo que la teoría decía y empezamos a ser dominados por lo que nosotros construimos teóricamente. Es decir, la teoría dice que Dios nos creó a nosotros cuando nosotros creamos a Dios. Pero en un momento, gracias a el paso del tiempo, a la habituación, institucionalización, objetivación, transmisión, todo lo que decía, nosotros nos olvidamos que construimos eso. Es decir, nos olvidamos, como planteaba también al inicio, que A y B han construido eso. Entonces nosotros empezamos a ser dominados por lo que creamos. Nosotros creemos que hay un Dios, o al menos los religiosos creen que hay un Dios que rige sus vidas, cuando en verdad, histórica y evolutivamente, es el hombre quien ha creado a Dios. ¿Qué sucede? Es como que se invierten los roles. Friedrich Nietzsche, cuando aborda un poquito la religión en La genealogía de la moral, un texto que recomiendo, dice que lo último viene como primero, lo último viene como causa en sí mismo. En este caso, bueno, que lo que han creado los seres humanos aparece como algo natural, como causa en sí mismo, y eso termina dominando a los seres humanos. En el caso de las mercancías, como habla Karl Marx, las mercancías dominan las relaciones entre los individuos. Las mercancías adquieren el valor de fetiche, un valor mágico, y eso determina la conducta de los demás. En el caso de la religión, bueno, también adquiere el mismo valor. Dios es quien domina a los demás cuando nosotros somos los creadores de ese Dios. Y en el caso de la actualidad o de lo que sea y cualquier tipo de conducta, lo que está sucediendo es eso. Eso es lo que sucede en la reificación, en la objetividad. Nosotros hemos creado algo, o mejor dicho, no necesariamente nosotros, sino nuestras generaciones pasadas. Es decir, nosotros como especie humana sí hemos creado algo. Tal vez no nosotros estrictamente y literalmente hablando, pero nuestras generaciones antecedentes sí lo han hecho y nos lo han transmitido. ¿Cómo incorporamos nosotros eso? Como un orden social dado, como si todo siempre hubiese así, cuando en realidad no fue así. Lo incorporamos como una verdad natural, concluyente y absoluta. Y en la medida que consideremos que eso es así, jamás podremos cambiarlo. Bueno, eso ha sido todo. Si te gustó este video, lo único que te voy a pedir es que por favor le des like, que te suscribas al canal. Para vos no significa nada, no es más que un clic, y para mí es muchísimo porque me ayuda a seguir creciendo. Les pido disculpas por la extensión de este video, que hasta el momento es sin dudas el más largo, pero la realidad que es un texto y una obra muy pero muy importante, con una infinidad de conceptos y que literalmente me apasiona demasiado. Espero que se haya notado esa energía y esa vehemencia, pero es que estrictamente y literalmente es un texto que, si uno llega a comprender todo lo abordado, nos permitiría cambiar la realidad social, no solo a nosotros como individuos, sino también aportar lo nuestro para cambiar la realidad social
de los demás y en definitiva de todos, y así construir, ¿por qué no?, una sociedad mucho más justa y equitativa. Alto mensaje tiraste, perrito malvado. Y bueno, si algo no entendiste me avisás abajo en los comentarios y lo vamos viendo por ahí. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Vayan a estudiar.